¿podrías decir el congreso que vas a hacer en octubre y un poco los objetivos o los fines que persigues? Efectivamente. Se trata de un evento muy importante porque ha sido el único evento español financiado por la Unión Europea este año en materia de formación de jueces en competencia. Solo ha habido 10 proyectos de toda la Unión Europea que hayan sido financiados y, como te decía, el nuestro ha sido el único español. Por lo tanto, la Universidad de Valencia está muy contenta de poder albergar este evento. Además, tiene una segunda importancia, y es que reúne a jueces de alta calidad españoles y extranjeros. Tenemos 36 jueces españoles de lo más selecto de las audiencias provinciales más importantes y de los líderes realmente de pensamiento en el ámbito judicial en nuestro país. Tenemos además 12 jueces extranjeros, tenemos 2 franceses, 2 belgas, 2 italianos, 2 alemanes, 2 rumanos y 2 portugueses. Con lo cual tenemos una variedad importante de jueces confirmados y por tanto va a ser una actividad europea y una actividad muy interesante. La Unión Europea lo que pretende a través de estos programas es conseguir que los jueces, en particular los jueces que tienen que resolver sobre las indemnizaciones de daños y perjuicios que deben percibir los consumidores, y no solo los consumidores, sino también, claro, los pequeños empresarios que pueden ser dañados por las prácticas contrarias a la competencia, adquieran unas habilidades suficientes y unos conocimientos suficientes para realizar una buena aplicación del derecho de la competencia europeo. Esto es lo que se trata fundamentalmente. Por ejemplo, en casos de precios excesivos. Piensa tú en casos como los que estamos viviendo, que pueden o no, yo no digo que sean, pero pueden o no ser precios excesivos, pero que sorprenden en muchas ocasiones a los consumidores, como por ejemplo en el caso de los altos precios alcanzados por algunos fármacos, sobre todo de gran necesidad por parte de las personas que juegan a veces la vida o la muerte a la utilización de los mismos. Piensa, por ejemplo, también en cosas más banales, que no contrañan tanto la vida de la gente, pero que pueden ser extraordinariamente importantes, como los altos precios que uno se encuentra, por ejemplo, cuando viaja en avión y come en un aeropuerto, come en un aeropuerto de la cosa de este tipo. O piensa en todo este tipo de cuestiones. Todo esto son materias que pueden o no ser precios abusivos, pueden o no serlo, pero en el caso de serlo, podrían consistir en una conducta contraria a las normas de competencia, ¿de acuerdo? Si eso fuera así, eso podría haber un montón de consumidores que estarían afectados como consecuencia de esto, y lo que hace la Unión Europea es, por un lado, a través de una directiva en materia de daños, tratar de favorecer el que se puedan reclamar esos daños por parte de quien los ha sufrido, la compensación de esos daños por parte de quien los ha sufrido, y por otro lado, tratar de formar a los jueces para que puedan actuar en materia de defensa de la competencia de forma eficaz. ¿De acuerdo? Porque el derecho de defensa de la competencia tiene unas peculiaridades respecto al resto de los derechos, que es el carácter económico de su aplicación, ¿de acuerdo? Que exige una formación específica, una formación especial. ¿De acuerdo? Por lo tanto, de lo que se trata a través de estos cursos es de dar esa formación especial a jueces que podríamos llamar técnicamente de lo privado, es decir, a jueces que en un momento determinado lo que van a ver son acciones de indemnización y acciones de nulidad, ¿de acuerdo? Y que por tanto, en principio, ellos no tenían por qué conocer especialmente bien esta materia de defensa de la competencia, que tradicionalmente venía siendo reservada fundamentalmente al ámbito público, al ámbito de las autoridades de competencia, como la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, o la Comisión Europea, o la Comisión Valenciana de Competencia. Por lo tanto, aquí estamos en otro ámbito que no pueden cubrir estas comisiones, que es el indemnizatorio, ¿de acuerdo? Y que corresponde a estos jueces precisamente, ¿de acuerdo? ¿Piensas que sobre esto último que has hablado, el carácter indemnizatorio relacionado con los consumidores, es un aspecto que verdaderamente se desconoce? Sí. Entre los distintos agentes, digamos, profesorado, judicatura, organizaciones de consumidores? Como sucede tantas veces en la Universidad Española,
los investigadores y profesores de las universidades públicas están mucho más allá de lo que la realidad social de nuestro país en un momento determinado ha llegado. Eso sucede mucho en el campo de la bioquímica o de la biología molecular o en el campo de la física. ¿Cuántas veces observamos que los patentes, las invenciones, los descubrimientos que en un momento determinado se realizan desde los centros de investigación españoles van a parar fundamentalmente a empresas extranjeras? Porque las empresas españolas no son capaces de absorber el nivel de calidad que ofrecen las universidades españolas. Eso es algo muy común. Y además se ha visto ahora con la crisis en el hecho de que muchísimos de nuestros cerebros, de nuestros mejores cerebros, han tenido que emigrar para poder encontrar un hueco en centros de investigación que los han acogido con los brazos abiertos, porque la labor que estaban realizando era una labor competitiva a nivel global. Bueno, el derecho tiene un componente mucho más nacional. Eso determina que nosotros no podamos normalmente irnos corriendo, ¿de acuerdo? Porque lo más a donde puedes ir es a la Unión Europea respecto al derecho de la Unión Europea. Por lo tanto, somos unos investigadores capturados, podríamos decir, dentro de nuestro ámbito. Pero el nivel de los investigadores españoles es excelente también en el ámbito jurídico. Bueno, por lo tanto, los investigadores españoles conocen muy bien la materia relativa a aplicación privada del derecho de defensa de la competencia. Pero, sin embargo, en el ámbito profesional, ese conocimiento está limitado a un grupo de profesionales selecto, ¿de acuerdo?, a lo largo del país, muy pocos, quizá 8 o 10 despachos en estos momentos en toda España, ¿de acuerdo? Y, por otro lado, en el ámbito de los verdaderos legitimados y quienes deben de exigir la indemnización, es decir, en el ámbito de los consumidores y también de las asociaciones de empresarios, porque también ellos pueden ser perjudicados como consecuencia de este tipo de prácticas, el desconocimiento es extraordinario. Es lo que te hablaba del escalón entre la universidad y la sociedad. Muchas veces la gente dice, no, si lo que pasa es que la universidad se dedica a cosas que solo les interesan, ¿a quién? A las multinacionales americanas, a las multinacionales japonesas, a las multinacionales alemanas, a las multinacionales suecas. La universidad debería hacer cosas tan rastreras como nosotros necesitamos. ¿Sabes decir? No, es que ese no es el camino. O sea, el camino es crear una clase empresarial que no sea una clase empresarial de BOE, que no sea una clase empresarial vinculada al poder, ¿de acuerdo?, sino que sea una clase empresarial que aplique técnica y mejoras técnicas, que haga investigación y desarrollo y que esté conectada al mismo nivel para que le sea útil lo que se produce en la Universidad Española, que es muy buena, ¿de acuerdo? Has explicado de forma muy clara lo que piensas sobre este tipo de formación en derecho privado de la competencia, pero vas a realizar un congreso, ¿vais a seguir un camino de divulgación sobre este tema o se va a quedar estrictamente en este congreso o este congreso es el germen para ir divulgando este conocimiento, aparte ya de jueces, a otros agentes sociales, económicos? Nuestro compromiso está no solo en el ámbito de la creación de nuevos conceptos y de la investigación en sentido puro, sino también en el ámbito de la divulgación de los resultados de la investigación. Por lo tanto, de este congreso surgirán, o de estas jornadas surgirán unos materiales, y esos materiales, nuestra intención es divulgarlos fundamentalmente entre las asociaciones de consumidores, ¿de acuerdo?, y también las asociaciones de empresarios, ¿de acuerdo?, para facilitar el conocimiento de las posibles actuaciones en este campo. Pero el objetivo principal, vuelvo a repetir, esto es, digamos, un objetivo colateral o secundario, ¿de acuerdo? El objetivo principal es la formación de los jueces en materia de competencia. ¿Qué temáticas dentro del Congreso resaltarías o alguna que creas tú que tiene cierta importancia por el ponente o por la trascendencia que tiene en el mercado hoy día, en un mercado globalizado que estamos manejándonos? Te comento, los ponentes son todos buenos, menos yo. Los ponentes son todos buenos, ¿de acuerdo? Son todos buenos y muy buenos. Y
Por destacar a alguien en un momento determinado, a Ignacio Sancho Gargallo, magistrado de la Sala Primera del Tribunal Supremo, que dará una ponencia sobre el juez mercantil ante el derecho de defensa de la competencia. Pero me interesaría más hablar de temas y explicar un poco por qué esos temas son los temas que hemos elegido, ¿de acuerdo? Hemos elegido esos temas, o he elegido esos temas, puesto que soy el manager, el director de las jornadas y el que ha organizado el programa, ¿de acuerdo? Dentro de esto, he elegido esos temas fundándome esencialmente en lo que creo que son los posibles déficits que tiene un jurista tradicional clásico al abordar las cuestiones relativas al derecho de defensa de la competencia. Mira, un problema es que cuando tú, en derecho normal, en derecho general, excepto el derecho de defensa de la competencia, cuando tú analizas una conducta, a ti te da igual que esa conducta sea importante a nivel de mercado o no sea importante a nivel de mercado. Tú, si la conducta es una, pues da igual que seas pequeñito o grande, pues eso será un ilícito, o no lo será, ¿de acuerdo? En derecho de defensa de la competencia no es así, porque lo que nosotros analizamos fundamentalmente son los efectos nocivos que tiene para el mercado. Luego, lo primero que tú tienes que darte cuenta es que tienes que entender que existe una noción de mercado relevante que es fundamental para que puedas aplicar luego ya el resto del derecho. Si no aprendes eso, no aprendes nada. De hecho, es lo que voy a dar yo. Yo voy a hablar sobre la primera ponencia, sobre qué es el mercado relevante, ¿de acuerdo? Y cómo obtener un mercado relevante, lo cual creo que es extraordinariamente útil, ¿de acuerdo? Para los jueces de lo privado. Entonces, y luego vas a encontrarte con una serie de cuestiones que hemos ido eligiendo, como por ejemplo el amicus curiae, es decir, la posibilidad que tienen los órganos de competencia de dar su opinión en un litigio ante un órgano privado, ¿de acuerdo? Ante un órgano jurisdiccional privado, un juez o mercantil, ¿de acuerdo? O temas como la Rule of Reason y el tema de las ancillary restraints, perdón por los anglicismos, las restricciones accesorias, ¿de acuerdo? Es decir, que es un sistema en un momento que permite que determinados casos se consideren cubiertos y que no hay una restricción a la competencia. Son reglas, cuestiones específicas y técnicas que son inhabituales para un juez, para un jurista, para todo jurista privado. El 99,9% de los juristas españoles no conocen estos conceptos porque el derecho de defensa de la competencia ha sido un coto de un grupo muy pequeño de juristas y de profesores, ¿de acuerdo? De abogados y de profesores y también de jueces, pero de jueces de revisión de lo contencioso administrativo, de otro tipo, ¿de acuerdo? De los que revisan las decisiones de las autoridades de competencia, ¿de acuerdo? Por lo tanto, todo el resto no tiene por qué haber conocido. Esto es lo que tratamos ahora de llenar ese déficit de formación. Tomando tu palabra, ¿consideras que los servicios, por ejemplo, jurídicos de las federaciones de consumidores en este país deberían formarse en esta materia? En mi opinión resulta imprescindible. Resulta absolutamente imprescindible, porque además la directiva en estos momentos está transponiéndose. Hay un pequeño grupo de la Comisión General de Codificación que está encargado de hacerlo y a mí me dijeron el otro día, pero esto yo no me lo creo, no me lo creo, ¿de acuerdo? Que igual estaba para antes del verano, en fin, olvídate, ¿de acuerdo? Esta es mi opinión, ¿de acuerdo? El plazo de transposición es hasta el 4 de diciembre de 2016, ¿de acuerdo? Entre aquí y el 4 de diciembre de 2016, en algún momento tendremos la transposición de la directiva, ¿de acuerdo? Y cuando tengamos ya la transposición, que la directiva contempla medidas indemnizatorias sustantivas, medidas podríamos llamar de cuantificación de la indemnización, de cuestiones relativas a cómo se indemniza, y medidas procesales, ¿de acuerdo? Medidas que tienen que ver con el procedimiento para facilitar en un momento determinado la prueba, para facilitar medidas cautelares para temas de este tipo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, tiene los dos tipos de cuestiones. Entonces, en algún momento saldrá, y cuando salga, las federaciones de consumidores y las asesorías jurídicas de las federaciones de consumidores deberían de estar preparadas para poder realizar este tipo de acciones. Hay que tener en cuenta que uno de los grandes miedos que ha paralizado siempre a las federaciones de consumidores a la hora de ejercer acciones en los tribunales ha sido el miedo a las costas, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Sobre todo porque las primeras acciones que se plantearon estaban muy mal planteadas, hay que reconocerlo y hacer mea culpa, ¿de acuerdo? Y la consecuencia de esto es que se condenó en costas a las asociaciones de consumidores, y esto determinó
unos costes importantes. Curiosamente, son las asociaciones de consumidores ad hoc, es decir, aquellas que se crean como consecuencia de determinados eventos, véase preferentes, véase cualquiera de este tipo, las que consiguen litigar con éxito, sin ser condenadas en costas, porque son llevadas adelante por abogados que conocen perfectamente la práctica de los tribunales y la práctica relativa a este tipo de cuestión. Mientras que los abogados de las federaciones de consumidores están más especializados en el ámbito que podríamos llamar de derecho del consumo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, es necesario o bien reciclar, aparte de los compañeros, aparte de los abogados que están en las federaciones, ¿de acuerdo? De forma que entren a conocer este tipo de cuestiones, ¿de acuerdo? O añadir a gente que conozca el campo, cualquiera de las dos opciones, ¿de acuerdo? Es perfectamente válida, ¿de acuerdo? Pero es necesario realizar una acción u otra y realizarla probablemente en un plazo breve de tiempo, es decir, hacerlo por lo menos en el próximo año o 2 años, ¿de acuerdo? Eso sería suficiente como para poder empezar a no desperdiciar el dinero de los contribuyentes, el dinero de los consumidores y de los ciudadanos, ¿de acuerdo? Que se ven constantemente mordidos, ¿de acuerdo? Mordidos por los precios excesivos derivados de los cárteles y de los abusos de posición de dominio, ¿de acuerdo? Por esto todos los días, mira, de tu bolsillo todos los días están saliendo, no sé lo que será, pero están saliendo unos euros todos los días de tu bolsillo de precios excesivos, todos los días. ¿Me explico? Claro. Y el tuyo y de cada uno, y el mío también, quiero decir, de todos. A modo de conclusión de la entrevista, ¿qué reflexiones harías sobre este congreso? Y diríamos, ¿qué resumen nos podrías decir de objetivos concretos ya? El objetivo fundamental es que un grupo selecto, extraordinariamente selecto, de la judicatura española se familiarice con unos conceptos que le van a permitir aplicar mejor el derecho de la competencia cuando se le solicite indemnización de daños y perjuicios por parte de los consumidores, por parte, vuelvo a repetir, también de aquellos empresarios honestos que han sido en un momento determinado perjudicados por este tipo de prácticas, ¿de acuerdo? Los que no estaban en el cártel o los que han sido también objeto del abuso de posición de dominio, ¿de acuerdo? Por lo tanto, ese es el objetivo fundamental, ¿de acuerdo? El objetivo fundamental es que cuando en su día los abogados de las federaciones o quien sea vayan a reclamar, ¿de acuerdo? Vayan a reclamar ante estos órganos jurisdiccionales, tengan un campo allanado, un campo extraordinariamente allanado. Primero porque van a entender perfectamente de lo que se trata, ¿de acuerdo? Y en segundo, porque van a compartir un lenguaje, que es el lenguaje técnico en materia de defensa de la competencia, que va a facilitar que no sean solo los otros los que tienen los que han realizado el abuso, los que han realizado el cártel, los que tienen una representación que conoce perfectamente lo que está sucediendo, sino también los que defienden los intereses de los consumidores. Y esto equilibra la balanza, ¿de acuerdo? Equilibra la balanza. Y ya como última pregunta, ¿en qué fechas vais a celebrar el congreso? Y las conclusiones las vais a editar, se van a divulgar, ¿va a haber algún medio de difusión, publicación? El 22, 23 y 24 de octubre, ahora de 2015, va a ser las fechas de celebración del congreso. También te tengo que comentar, sí, por supuesto vamos a editar los resultados y estaremos encantados de enviároslos también, o sea que es una cuestión. Y además tengo que decirte que tenemos prevista otra actividad, no de la Unión Europea, pero sí de un proyecto que se llama Prometeo. Yo dirijo también, aparte de este proyecto, un proyecto nacional sobre cadena alimentaria, sobre prácticas abusivas en la cadena alimentaria, ¿de acuerdo? Y dirijo un proyecto Prometeo de excelencia de la Generalitat Valenciana sobre redes y derecho de la competencia. Entonces, en el marco de este proyecto de excelencia es en el que vamos a realizar una jornada precisamente sobre la directiva en materia de daños, que la celebraremos en noviembre, ¿de
¿de acuerdo? Ese 12 y 13 de noviembre. Pero esa no es dentro del marco de la Unión Europea, sino dentro del marco de este programa Prometeo. Pero, como ves, tratamos de generar sinergias entre los diferentes proyectos que tenemos, ¿de acuerdo?, para centrarnos en este tema que nos parece esencial en estos momentos desde la perspectiva de la sociedad española, desde la perspectiva de las necesidades de la sociedad española. Mira, la sociedad española está sufriendo un cambio político considerable, ¿de acuerdo? Y esperemos que sea para mejor, es decir, un cambio político considerable, y en ese cambio, de una manera o de otra, lo que se le exige es más responsabilidad a quienes tienen el poder político. Esto es fundamentalmente la clave de ese cambio, ¿de acuerdo? Bueno, pues ese cambio debe realizarse también en el ámbito económico. Debe de exigirse también mayor responsabilidad a quienes tienen el poder económico. Y esa forma de exigir responsabilidad, esa forma de controlar el poder económico, o la mejor forma de controlar el poder económico, es precisamente el derecho de la competencia. El derecho a preservar un mercado sano, preservar un mercado competitivo, preservar un mercado en el cual no haya privilegios, ¿de acuerdo? Preservar un mercado en el cual no pueda haber conductas abusivas, ni acuerdos entre dos o tres para intentar eliminar a un competidor o para perjudicar a los consumidores, ¿de acuerdo? Preservar un mercado en esas condiciones es la mejor medicina para controlar los abusos del poder económico. Pues muchas gracias, Ignacio, y desearte un buen provecho y beneficio de estas jornadas, y que haya gente siempre como tú con esta iniciativa y estas ganas y optimismo por resolver los problemas de la sociedad, económicamente y socialmente. Muchas gracias a vosotros por interesaros por estas cosas, siempre sois bienvenidos, además es muy interesante el que siempre haya este tipo de medios que te permiten hablar con plena libertad y dar tu opinión con plena absoluta naturalidad, porque es esencial abrir debate.